Hola, les habla Álvaro Peralta. ¿Sabe? Dios tiene una solución para todos los problemas del mundo. Y esa solución es lo que Él le ha dado a sus hijos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar de eso, la solución de Dios para los problemas del mundo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, Jesús fue a Jerusalén a celebrar una de las fiestas de los judíos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Ese estanque se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ese estanque de Betesda es un lugar donde habían 2 piscinas grandes y varios niveles de terrazas, donde las personas se sentaban a pasar el tiempo en esas terrazas y a bañarse en las piscinas o en el estanque. Supuestamente la gente tenía una noción de que esas aguas tenían poderes curativos. Y dice la Biblia más adelante, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Es decir, que en ese tiempo, en esa época en Jerusalén, las personas que estaban enfermas iban al pozo de Betesda y se mantenían a la expectativa de que se movieran las aguas. Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre. Entonces, las personas querían ser sanas, se mantenían ahí cuando se movía el agua, se metían al agua y salían sanos. Y había un hombre allí, dice el versículo 5, que tenía 38 años de estar enfermo. 38 años enfermo, era un paralítico, 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es decir, otra persona toma mi lugar antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, ese hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Jesús se mueve por la dirección de Dios. Y quiero que hoy usted se ponga en esta posición, que lea y entienda este pasaje, esta historia verídica de Jesús, desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva del ungido de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos igual que Jesús, los ungidos de Dios. Cuando creemos en Él, cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, la unción de Dios viene sobre nosotros, así como viene sobre Jesús. No es algo ilógico ni es algo extraño. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús, es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros, los creyentes, del cuerpo de Cristo. Así que si la unción está sobre la cabeza, también la unción está sobre el cuerpo. Jesús está sentado a la diestra de Dios en la majestad, en las alturas, en el cielo, pero el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, está en la tierra. Es decir, cuando la Biblia dice el cuerpo de Cristo, se refiere literalmente al cuerpo del ungido de Dios. Y Cristo no es el segundo nombre de Jesús ni el apellido, es la unción de Dios sobre el ungido de Dios. Así que la unción que está sobre la cabeza está también sobre el cuerpo. Por eso Jesús dice, de cierto os digo que cualquiera que cree en mí, las mismas obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. También Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y después inmediatamente le dijo a los discípulos, ahora ustedes vayan y hagan discípulos a las naciones. También nosotros vemos en Pentecostés como la unción, el Espíritu de Dios desciende sobre la iglesia, y la iglesia empieza a tener obras, acciones de fe que emulan o son similares a las obras de Jesucristo. Y esto es importante porque Jesús nos llama a ser como Él. La Biblia nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios, imitadores de Jesús. Esto es fundamental para nuestra vida. Entonces, entendamos esta parábola desde la perspectiva de Jesús. Viene a Jerusalén en tiempo de las fiestas y entra por la puerta de las ovejas y se dirige al pozo de Betesda, al estanque de Betesda, donde encuentra y ubica específicamente a este hombre. Y a ese hombre le pregunta si quiere ser sano. Varias cosas ahí. Número 1, Jesús entra por la puerta de las ovejas, que es el lugar tal vez menos lógico de entrar a la ciudad porque es la puerta por la cual entra el ganado. La ciudad de Jerusalén es una ciudad amurallada. Esa puerta es la puerta sucia de la ciudad, la puerta donde entra el ganado. Usted, me imagino, se puede imaginar, hay estiércol, hay malos olores.
Es como un mercado, la gente compra o vende ganado, ovejas, etcétera, en ese lugar. Y Jesús entra por ahí. El pozo está cerca de ahí, ese pozo de Betesda, ese estanque de Betesda está cerca de ahí. Y Jesús entra, llega a ese lugar donde hay una gran cantidad de cojos, ciegos, paralíticos y encuentra un hombre, un único hombre, y lo sana. Ahora, Jesús va a buscar a ese hombre por la dirección de Dios. No solamente porque ese hombre estaba ahí de casualidad, no, sino que Jesús lo busca intencionalmente. Hay una intencionalidad de Jesús en sus acciones. Nosotros tenemos que empezar a pensar que somos nosotros, así como Jesús, la solución a los problemas del mundo. ¿Cómo Dios envió a Jesús a la tierra para solucionar los problemas del mundo? ¿Cuáles son los problemas del mundo? El pecado. El pecado trae maldición. La maldición y el pecado traen castigo. Entonces, en el mundo hay muchas situaciones que son consecuencia del pecado que hay en el mundo. Desde Adán hasta hoy y hasta que vuelva Jesucristo. Entonces, hay cosas que se achacan a Dios, pero que no son de Dios. Son consecuencia del pecado. Son consecuencia de la obra del enemigo en el mundo. Los desastres naturales, las enfermedades, las tragedias. El ladrón, dice Juan 10:10, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Todo lo que sea hurto, robo y destrucción, muerte y destrucción, es una obra de Satanás. El diablo apareció o el diablo viene para hacer eso, pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es decir, la solución de Dios para los problemas del mundo es Jesús. Por cuanto tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Dios dio a Jesús porque ama al mundo. Dios dio a Jesús como solución a los problemas del mundo. Dice el versículo 17, que Dios no envió a su Hijo, a Jesús, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, en otras palabras, Dios envió a Jesús para solucionar los problemas del mundo. Dios, ahora que Jesús resucitó y nosotros hemos creído en él y nos convertimos en su cuerpo, nos envía a nosotros, a usted, a la iglesia, a solucionar los problemas del mundo en Cristo. Somos la solución de los problemas del mundo en Cristo. Escuche esto. Jesús intencionalmente busca el problema. Busca probablemente la situación más difícil porque tiene 38 años de estar enfermo este hombre. Busca la situación más dura, más difícil de sanar, el más difícil de que las cosas le salgan bien. Y a ese es al que va a buscar para mostrar en él el poder de Dios y la misericordia y el amor de Dios. Entonces, usted y yo somos la solución de Dios a los problemas del mundo. Jesús conocía a este hombre porque lo había recibido por revelación. Sabía que ese hombre estaba ahí y lo buscó intencionalmente. Jesús sabía que era casi imposible, humanamente era imposible que ese hombre fuera sanado. Jesús sabía que, y en su corazón, y recuerde, Jesús era humano como nosotros, pero tenía el Espíritu Santo de Dios y nació del Espíritu de Dios. Y estaba ungido con el Espíritu de Dios, pero era humano como nosotros, tenía sentimientos, emociones, podía ser sujeto de pensamientos. Dice de hecho la Biblia que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús sabe que este es un caso difícil, donde va a tener que poner en práctica su fe. Y Dios va a sanar a este hombre a través de Jesús, por la fe de Jesús, no por la fe del hombre, por la fe de Jesús. Entonces, usted y yo podemos llevar soluciones a los problemas del mundo por fe. Dios actúa a través de la iglesia por fe. Dios actúa a través suyo por fe. Cuando digo iglesia, no se imagine cuatro paredes. Cuando digo iglesia, imagínese a usted, creyente, actuando en el nombre de Jesucristo y Dios actuando a través suyo. Todo creyente está capacitado para actuar de la misma forma que Jesús actuó y tener los mismos resultados que Jesús tuvo. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos decir? Porque Juan 14, versículo 12, Jesús dice: de cierto digo, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Obras más grandes que Jesús, que resucitar muertos, que sanar un paralítico de 38 años de enfermedad. Obras más grandes, dijo Jesús, obras mayores, obras de fe, obras donde Dios actúa a través de nosotros y causa efectos tangibles, visibles, medibles en el mundo. La puerta de las ovejas es un lugar sucio, pero aún así Jesús camina por un lugar indeseable para llegar al lugar donde tiene que alcanzar el propósito de Dios para su vida.
Y hay momentos en que tenemos que atravesar puertas como la puerta de las ovejas, como un lugar donde hay suciedad, un lugar a donde hay cosas incómodas. Hay momentos en que tenemos que ensuciarnos las manos para hacer la obra de Dios en sentido figurado, en el sentido que tenemos que ir a lugares que no nos gustan, son incómodos. A nadie le gusta estar en un lugar donde hay una gran cantidad de personas enfermas. Un hospital, por ejemplo, a menos de que sea médico, pues no es el lugar más agradable para estar, pero podemos ir a ese hospital y orar por las personas y sanar personas. Ojo, y cuando digo ir al hospital, no estoy hablando de ir solamente con, tal vez Dios va a hacer algo hoy en ese hospital. No, voy con la convicción de que Él dijo que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Así que voy a sanar enfermos, no voy a orar solamente para ver si pasa algo, voy a sanar enfermos. Eso fue lo que hizo Jesús. No fue a orar por ese hombre, fue a sanar a ese hombre. Entonces, ese hombre representa al mundo. Ese hombre representa al mundo que ya no tiene esperanza. Ese hombre representa 38 años de enfermedad. Significa que hace 38 años en que ha estado yendo al pozo, siendo llevado al estanque de Betesda, tratando, buscando sanidad, buscando un milagro, buscando que alguien lo ayude, buscando que las cosas mejoren, buscando que algo salga bien, pero no ha pasado nada. Conforme pasan los años, empieza a perder la esperanza. Un año buscando, tal vez algo pase para que mi vida mejore. Otro año pasa, tal vez alguien va a tener misericordia de mí y me va a ayudar. Tal vez Dios me va a sanar. Y pasa otro año, y pasa otro año. Y llega un momento en que las personas empiezan a perder la esperanza porque realmente no ven salidas, no ven respuestas. Y tal vez inclusive el mundo ha empezado a diseñar, y cuando digo el mundo estoy hablando de quienes no creen en Jesucristo, pero también hay creyentes que están en esta misma condición. Están esperando como este hombre que alguien me ayude, que alguien me bendiga, que alguien haga algo por mí, que Dios haga algo por mí. Representa a quienes no tienen esperanza, representa a quienes confiaron en sus habilidades y fueron defraudados, fracasaron. Representa a quienes pusieron su esperanza en el gobierno y del gobierno no recibieron respuesta. Representa a quien puso su esperanza en la medicina y fue desahuciado. Representa a quien puso su esperanza en las relaciones y fue traicionado. Y tal vez usted ha vivido alguna de estas situaciones. Tal vez alguna de estas situaciones ha impactado su vida y en este tiempo está impactando su vida. Pero déjeme decirle algo. Usted no es el paralítico en el pozo de Betesda en este caso. Usted es Cristo, el ungido de Dios, para llevar solución a los problemas del mundo. Lo que pasa es que hay que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que dejar el que necesita y busca la bendición de Dios como fin último. Y tenemos que entender que fuimos bendecidos por Dios para nosotros llevar bendición a las personas, a las naciones, a las familias, a las comunidades. Humanamente las personas no ven salida a veces. El mundo se queda sin esperanza, ¿saben? En este tiempo de pandemia y de crisis económica y de toda la ebullición que se ha dado en los diferentes aspectos de nuestra vida, los cambios y los trastornos que se han dado en los diferentes aspectos de nuestra vida. Muchas personas pierden la esperanza y humanamente ya no ven salida. No ven salida económica porque perdieron el trabajo. ¿Cómo voy a conseguir trabajo en medio de una pandemia? No ven esperanza en su salud porque están enfermos. No ven esperanza en sus relaciones porque hay conflicto y tensión en las relaciones. Pero ¿sabe? Usted no es ese paralítico en el estanque de Betesda, sino que usted es el ungido de Dios, la ungida de Dios, para llevar soluciones a los problemas del mundo. Cuando usted se coloca en esta mentalidad de solucionar los problemas del mundo por fe en Jesucristo y que Dios actúe a través suyo por fe, y recuerde, no hay nada imposible para Dios, sus necesidades empiezan a ser destruidas, a pasar a un segundo plano. ¿Por qué? Porque usted está solucionando las necesidades de otros, está haciendo la obra de Dios, está haciendo el ministerio, el servicio a Dios. Dios se encarga de nosotros. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? Estas cosas son casa, vestido, son protección, son relaciones, es amor, es amistad. Todo lo que el mundo necesita, todo lo que las personas quieren, es añadido a los hijos de Dios cuando buscamos primeramente el reino de Dios y hacer lo que es correcto respecto o bajo el parámetro de Dios. ¿Qué es correcto? Llevar salvación al mundo, llevar el mensaje de Jesucristo al mundo,
llevar esperanza al mundo, llevar sanidad a las personas, llevar prosperidad a las comunidades. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Hay creyentes que están en la situación del paralítico, 38 años y han perdido la esperanza, 38 años enfermos y han perdido la esperanza. Pero sabe, déjeme decirle una cosa, tiene que cambiar de posición desde su perspectiva y empezar a verse como el ungido, como la ungida de Dios. La esperanza perdida hace que las personas dejen de soñar, hace que las personas dejen de verse como la solución de Dios a los problemas del mundo y más bien asumen los problemas como sus propios problemas. Estamos tan preocupados a veces porque alguien nos solucione los problemas, porque el gobierno haga algo para beneficiarme, porque el gobierno pase políticas o leyes que me beneficien a mí, para que alguien me dé una ayuda económica o social o psicológica que me arregle el problema en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, que alguien haga algo para ayudarme. Cuando más bien debería ser el mundo el que está buscando a la iglesia, que le está buscando a usted para solucionar los problemas que tiene. Porque usted y yo somos la solución a los problemas del mundo. En Cristo, por supuesto. Capacitados, ungidos por Dios para ser la solución. Jesús le pregunta a este paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? La respuesta de este hombre no tiene sentido, porque lo que hace es que empieza a identificar por qué es que no puede ser sano. Nunca le dice, sí Jesús, yo quiero ser sano. Nunca le dice, sí Jesús, anhelo la sanidad. Lo que hace es que identifica por qué es que no puede ser sano. Dice, tengo tantos años de estar en este pozo y nadie me lleva al pozo. Nadie me permite entrar en el estanque, en el agua. Nadie me ayuda. Y cada vez que el ángel viene y yo trato de llegar, alguien llega antes que yo y me quita mi lugar. ¿Se da cuenta? Es una posición de queja, es una posición de conmiseración, es una posición de autocompasión. ¿Cuántas veces hemos estado en esa posición? ¿Cuántas veces hemos estado en la posición de que, por favor, alguien me ayude? Cuando realmente somos nosotros los llamados a llevar ayuda a las personas que están alrededor. Ese paralítico, en el momento en que fue sanado, estaba capacitado para más bien empezar a sanar a los que estaban ahí. Y sabe, Dios a usted le bendijo en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que esa bendición se multiplique en otras personas, que usted si fue sanado, que sane a otras personas y que esas otras personas se conviertan en discípulos para que sanen a otras personas, que conviertan en discípulos para que sanen a otras personas y el evangelio se extiende a las naciones de esa forma. Jesús en Cristo Jesús, Dios nos bendijo para que nosotros seamos bendición a las naciones, a las personas, a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, a su comunidad, a su país, a otros países. Dios nos bendijo para que seamos la respuesta de Dios para los problemas del mundo. Por tanto, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. Jesús dice, yo no vine a este mundo para ser servido. El Hijo del Hombre no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe? Se lo dijo a sus discípulos y a nosotros. No estamos aquí para ser servidos, estamos aquí para servir y para dar nuestra vida para la salvación de otros, en rescate por muchos. Y no se trata de martirizarse y decir, bueno, yo me voy a empobrecer para que otros se enriquezcan. No, porque Dios es sobreabundante. Yo me voy a enfermar para que otros se sanen. No, porque Dios es sobreabundante. Me sanó a mí, me prosperó a mí, me enriqueció a mí y me capacita para que lo mismo que ha hecho por mí, yo lo haga o lo ponga a disposición de otro. Y Dios lo va a hacer para otro a través mío, a través suyo. ¿Sabe? Pero no empieza cuando usted tiene los recursos o cuando usted ya está sano. Empieza antes, cuando usted empieza a verse en esa posición de la solución de Dios a los problemas del mundo. Cuando usted se empieza a ver en esa posición y cree realmente a Dios que ha sido ungido por Dios en Cristo para llevar solución a los problemas del mundo. Usted es la solución de Dios a los problemas del mundo. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, Jesús le dice a los discípulos, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús dice, pidan todo lo que quieran, no lo que necesitan, lo que quieran. Si nos ponemos en esta posición de ser la solución de Dios a los problemas del mundo, vamos a entender que cuando realmente empezamos a mantenernos en Él
y su palabra en nosotros, vamos a empezar a pedir lo que queremos. Y lo que queremos va a ser no solo lo que necesitamos o queremos para nuestro uso personal, sino lo que otros necesitan. Ahora nuestra voluntad, nuestro querer, también es lo que otros necesitan. La salvación de mis familiares, la salvación de mis vecinos, la prosperidad de mi comunidad, la prosperidad de mis colaboradores o de mis empleados o mis compañeros de trabajo, la sanidad de mis familiares, la sanidad de las personas. Y empezamos a ir a pedir delante de Dios en el nombre de Jesús cosas que ya no son para nosotros solamente, sino que son de impacto a otras personas. Jesús se movió para sanar a este hombre. Jesús se movió para sanar a este hombre. Como nosotros debemos movernos para sanar a las personas, para llevar esperanza, para llevar gozo, para llevar alegría, para llevar prosperidad. Pedid todo lo que queréis y os será hecho, todo lo que queréis. Filipenses 4:19 dice Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando nos ponemos en esa posición, los filipenses se habían puesto en esa posición. Escuche esto, los filipenses en el versículo 15 dice Pablo que solo ustedes filipenses participaron, cuando fui a Macedonia a predicar el evangelio, dice que participaron del dar, solamente ellos, del dar y recibir. Es decir, solamente la iglesia de los filipenses, ningún otro cristiano, ningún otro creyente, ningún otro miembro de la iglesia participó con Pablo en respaldar, en ser socio de Pablo en el ministerio a Macedonia. Solo los filipenses. Y Pablo dice: como ustedes hicieron esto, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las riquezas de Dios en Cristo. Escuche, Dios suple porque ellos sembraron, respaldaron, ellos se encargaron de ir con Pablo a Macedonia, no físicamente, pusieron recursos para que el evangelio fuera llevado a las naciones. Entonces, es lo mismo que en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los filipenses buscaron el reino de Dios y su justicia financiando o proveyendo los recursos para que Pablo conquistara para Cristo Macedonia. ¿Y qué pasó? Mi Dios pues suple todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Esa promesa no se puede malentender porque tiene un calificativo. ¿Quién califica? El que ha puesto primero el reino de Dios y su justicia, el que ha sembrado en el evangelio, el que se ha asociado, ha sido socio de la predicación del evangelio, el que ha sido socio de hacer las obras de Jesús, de llevar, de servir a las personas, de llevar a Jesús a las personas, de llevar salvación, sanidad, prosperidad, gozo, paz, paciencia, de hacer una sociedad una humanidad, de impactar la humanidad para Cristo. ¿Cierto? Entonces, hay 4 declaraciones que Jesús hace más adelante, porque después de que sana a este hombre, lo hace en día de reposo, se levanta un gran alboroto, porque dicen que Jesús está sanando un día de reposo, y además puso a este hombre, al paralítico de Betesda, que fue paralítico en Betesda, a levantar su lecho y a caminar. Y recuerde esto, en día de reposo no se podía trabajar según la ley de los judíos. Y una de las normas que habían puesto es que no se puede llevar en el día de reposo ninguna carga, es decir, que no se puede llevar algo pesado. Lo que pasa es que los judíos se aferran a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Porque realmente el día de reposo lo que representa es el descanso de Dios. Dios, el séptimo día, descansó porque había terminado. Representa el estado de una plenitud de bendición absoluta de Dios en Cristo, donde todo está bien y donde no falta nada. Eso es el día de reposo. Entonces, esa carga que ellos prohibían llevar realmente es una carga emocional, una carga física, una dolencia, una enfermedad, una depresión, un desánimo. Eso es lo que realmente contradice el día de reposo. No que una persona levantara una camilla porque así había sido recién sanado. Ellos no querían que Jesús sanara en día de reposo, pero Jesús sanó en día de reposo, no rompiendo la ley, sino cumpliendo la ley. Y diciendo es que esto es lo que Dios quiere para el día de reposo, que las personas sean sanadas, que las personas sean restauradas, que las personas sean liberadas. Entonces Jesús dice, por esta causa, Juan 5:16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era su propio Padre Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, lo primero que Jesús dice es que es el Hijo de Dios y que es igual a Dios. Esto que Jesús dice aplica para usted. Esta es su identidad en Cristo. Somos hijos de Dios y somos iguales a Dios. Ojo, ser igual a Dios no significa que somos Dios, es que somos similares a Dios en el sentido de que Él y su Espíritu están en nosotros y nacimos de su Espíritu cuando creímos en Jesucristo. Somos nuevas criaturas, una nueva creación y tenemos su Espíritu en nosotros para hacer su voluntad. También dice Jesús, respondiendo Jesús dijo, versículo 19, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y el versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Dice, número 1, soy hijo de Dios. Número 2, soy igual a Dios. Número 3, número 1 dice, soy hijo de Dios y soy igual a Dios. Número 2 dice, tengo autoridad para dar vida a los muertos. Número 3 dice, escucho a Dios. El Padre me enseña, escucho a Dios. Y número 4, que sus obras dan testimonio de Él. Esas 4 cosas son parte de su identidad. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios, es igual a Dios. Tiene autoridad, tiene poder de Dios para hacer milagros igual que Jesús y cosas aún mayores. En el nombre de Jesús y por la unción del Espíritu Santo de Dios, escucha a Dios, tiene la dirección de Dios, tiene acceso al trono de Dios confiadamente. Y número 4, da testimonio, sus obras van a dar testimonio de quién es Dios, el Dios que está en usted. Así que yo le motivo a que se mueva de esta forma, viva de esta forma, creyendo que usted es la solución de Dios para los problemas del mundo. Y deje de pensar en las limitaciones y en el por qué no se puede, y empiece a pensar en el Dios Todopoderoso y en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para quien todo es posible. ¿Sabe? Si este video ha sido de bendición para usted, compártalo, dele like al video, suscríbase a nuestro canal también. Que Dios le bendiga y nos vemos pronto.